vamos a continuar trabajando con lo que es la validación de datos y vamos a explicar a qué se refiere esa validación de datos. La validación de datos la vamos a tener precisamente en la ficha datos. Nos vamos a saltar del menú inicio hasta esta ficha y lo que nos va a permitir la validación de datos es, acá la tenemos, es precisamente validar los datos que tengamos que ingresar. La validación de datos tiene que ver con el ingreso de la información a nuestra planilla de cálculo, a nuestra tabla de datos, a nuestra base de datos. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando elaboramos un informe, cuando creamos algún formulario en el cual se esté captando información a través de Excel, necesitamos de la validación de datos para regular lo que el usuario esté ingresando. Por ejemplo, si tenemos un formulario para ingresar información sobre una institución y los estudiantes de dicha institución, horarios de clases, etc., la validación de datos nos va a permitir regular los horarios establecidos, el nombre de la institución, las aulas que se tengan dentro de esa institución. En el caso de lo que es una empresa, se puede hacer para validar, por ejemplo, en alguna región, vendedores, tipos de productos, cantidades, etc. En este caso vamos a hacer una validación de datos a manera de ejemplo sobre lo que es el ingreso de vendedores según la región, según el artículo y la cantidad, para poder ingresar la información validando la que sí, valga la redundancia, sea válida en nuestra planilla. Por ejemplo, acá yo tengo esta tabla en la hoja de cálculo. Vamos a proceder a darle un poco de formato porque ese no me gusta. Vamos a buscar un formato que sí me permita a mí ver un poco más presentable la información y cambiar un poco la fuente para poder ver la información más atractiva o mejor presentable. Vamos a ocupar el copiar formato en el menú inicio y estamos en el menú inicio, ya le dimos formato a nuestra tabla. Vamos a hacer el autocomplementar acá la información y lo vamos a llenar hasta acá. Acá vamos a poner los bordes también a esta parte de la tabla que no los tiene y lo que vamos a hacer es utilizar la validación de datos para ingresar la región de donde es el vendedor, para ingresar el vendedor según la cantidad o los nombres de los vendedores que tenemos y según los artículos también que está vendiendo cada vendedor. En cuanto a la validación de datos, lo que se pretende es que al ingresar la información en nuestra hoja de datos, nosotros podamos restringir la clase de información o el tipo de información que las personas o la persona que está utilizando la planilla de cálculo esté ingresando. En este caso vamos a proceder, por ejemplo, a ingresar la información sobre la región. Y lo que vamos a hacer es irnos a la ficha de datos, le damos clic en validar datos, o podemos hacerlo solo en una y le damos en validación de datos y nos aparece acá la validación. Le decimos que va a escogerlo de una lista y le damos el origen. Vamos a marcar en esta otra tabla, nosotros tenemos la región y escogemos una de esas, le decimos que lo haga celda con lista desplegable, le damos a aceptar y aparece ya nuestra celda con la lista desplegable en donde vamos a estar escogiendo cuáles son los datos que son válidos para nuestra tabla. Lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, marcar esta celda
y autorrellenar o completar las demás. Esto haría que, por supuesto, copie todo lo demás, pero vamos a darle control Z para deshacer ese cambio. Lo que vamos a hacer es dejar acá así, sin marcar una ciudad, y vamos a autocompletar de nuevo. Y si se fijan, ya vamos a tener en todas las demás celdas como autocompletar. Estos son los valores válidos para nuestra región. Por ejemplo, si yo pongo otra ciudad que no sea, me envía un mensaje de error y me dice que ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ese mensaje, por cierto, en la validación de datos, yo puedo ir a validación de datos y acá aparece cómo va a ser el mensaje de error y el tipo de estilo que va a tener. Me dice si va a ser un estilo alto, o sea, que es una advertencia fuerte en la cual también hasta me impide ingresar más información, cómo se va a llamar el mensaje y el tipo de mensaje de error que va a estar dando. Por defecto es el que me mostró anteriormente. También puede ser un estilo de advertencia y puede ser también uno de información. En el caso de que sea de alto, si se fijaron, no me dejó escribir otra información. Si es de advertencia, me va a dejar escribir la información. Por ejemplo, yo le doy que es de advertencia y lo que puede hacer al escribir yo la ciudad, imagínense que quiero escribir otra, por ejemplo, da un valor de advertencia y me pregunta si deseo continuar con ese valor. Yo le puedo decir que sí o que no. Esto es porque ya no es una de alto, sino una restricción de alto, sino una de advertencia. Es decir, que yo me puedo dar el lujo de validar los datos, pero también dejar que la persona ingrese otra información. O puede ser, por ejemplo, que en la validación de datos yo escriba el estilo de información, es decir, que solamente aviso a la persona sin restringirle nada que esa no es la información que yo quiero. El valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Le doy a aceptar, pero deja que la información se ingrese de cualquier manera. Entonces, lo más primordial es que definamos bien el tipo de advertencia que va a tenerse y, por ejemplo, en este caso, que yo escriba otra ciudad y poner, por supuesto, una de las permitidas. Eso es lo que hace específicamente la validación de datos. Lo mismo puedo hacer para el caso de los vendedores. Vamos a elegir la validación de datos. En el caso de los vendedores, me voy a lo que es lista siempre. Y acá le doy de dónde va a ser el origen de datos. Aquí ya aparece la lista de vendedores, de entre los cuales yo voy a elegir para ingresar a mi planilla. Y luego le doy a aceptar o mejoro el mensaje. Lo voy a dejar por ahora así, no porque podemos mejorarlo. Y luego pues lo que hago es, de nuevo, pues ya acá no está la lista desplegable, entonces lo que hago es marcar en este puntito y copiar hacia las demás celdas. Entonces también me va a aparecer ahí todos los vendedores que yo tengo en la lista, ¿verdad? También puedo elegir la misma validación, el mismo tipo de validación, es decir, de tipo lista, para el caso en el que quiero ingresar los artículos. Y me voy a esta parte donde está la lista de artículos que tengo disponibles y le doy a aceptar. Ya ahora vamos a tener también la lista desplegable para artículos. Y acá no están. Lo mismo, vuelvo a autocompletar de la lista desplegable las demás celdas. Ahora, en el caso de la validación de número entero, yo acá, si se fijan, puedo ingresar cualquier número. Por ejemplo, puedo poner un número decimal, un número entero muy grande, uno más pequeño, etc. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, lo que quiero es validar que las cantidades que se escriban acá
sean enteras. En este caso lo que vamos a hacer es ir a validación de datos y entonces restringir que la información que se ingrese ahí sea un entero y puedo decidir entre cuáles enteros o que no esté entre alguna lista de datos o que sea igual o que sea mayor que cierta cantidad o que sea menor que cierta cantidad o mayor o igual que. Digamos que yo quiero que sea entre 1 y un máximo de 100. De nuevo también puedo mejorar o cambiar el mensaje de error y entonces doy a aceptar. Si se fijan, entonces puedo ver acá, si yo le pongo 3.4, error porque ya no acepta decimales, pero si le pongo 6, me da la opción. Ahora de nuevo también puedo autocompletar la demás información. Damos control Z porque vamos a borrar la información. Y acá me está aceptando, por ejemplo, letras, porque yo todavía no he validado estas celdas. Entonces lo que vamos a hacer es autocompletar con la validación, arrastrando la fórmula o la restricción de validación que he puesto en la primera celda. Y en este caso, por ejemplo, me admite letras porque le he puesto o le he designado que deben de ser enteros. Imagínense que mayor a la establecida no me lo permite hacer, o si ingreso letras tampoco me permite hacerlo, o si ingreso, por ejemplo, decimales. Entonces me está diciendo que yo necesito rellenar con enteros que sean entre. Acá debería de cambiar el mensaje de error y advertirle a la persona, por ejemplo, que los valores a incluir en las celdas deben de ser entre 1 a 100 y enteros. Puedo ir a hacer eso, entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a borrar esto de acá y de nuevo me voy a ir a validación de datos y en validación de datos, como ya tengo que debe ser un número entero, vamos a cambiar el mensaje de error y lo que le vamos a decir es acá enteros, por ejemplo, incluir enteros y aquí le vamos a decir el mensaje que va a enviar. Debe ingresar un número entero entre 1 y 100. Y le damos a aceptar. Veamos ahora. Entonces, cuando da el mensaje, me da el mensaje que yo le he puesto. Y luego me manda a reintentar, por ejemplo, acá la cantidad de 4. De nuevo, autocompletamos para las demás celdas. Y toda mi tabla va a estar con esa validación. Bien, eso es parte de lo que es autocompletar. Por ejemplo, acá también puedo restringir que la fecha, que el ingreso de la información en esta columna sea tipo fecha. En este caso, por ejemplo, ya están las fechas. ¿Qué tal si yo borro esa fecha y le pongo un texto? Y bueno, estoy cambiando la información. Entonces, no tengo validada esta celda. Lo que vamos a hacer es ir a validación de datos y le vamos a poner que en este caso yo quiero que sea de tipo fecha y puedo establecerle acá entre qué fechas se necesita y podríamos ponerle, por ejemplo, entre el 1 de enero del 2004, por ejemplo, y el 31 de diciembre del 2005. Ahí está. Le damos a aceptar y allí tenemos las fechas establecidas. Por ejemplo, acá vamos a poner que era 2 de febrero del 2003. Está diciendo que hay un error, entonces vamos a reintentarlo. Vamos a ponerle que sea del 2005 y ya me acepta la fecha. Igual el mensaje de error
debería de advertir sobre los valores que acepta esta celda para que pueda validar toda la información. De la misma manera puedo rellenar todo lo demás o validar todas las demás que sean tipo fecha. Por ejemplo, acá marcamos y que sean tipo fecha. Vamos a ver si me la acepta, porque estoy marcando todas estas. Entonces dijimos entre el 1 de enero del 2004 hasta, acá me he equivocado, hasta el 31 de diciembre del 2005. Y se supone que acá se cumple, pues todas son del 2005 y están en el rango de fechas establecidos. Vamos a darle a este centrar el texto. Y tenemos ahí entonces la tabla ya validada. ¿Qué otra validación podemos realizar? Bueno, podemos realizar, como vieron acá, además de restringir que sean de número entero, pueden ser de números decimales, de una lista ya dada, de fecha, de hora, de una longitud determinada del texto o personalizar alguna que nos interese creando con fórmulas. Eso lo vamos a estar viendo pues más adelante cuando trabajemos con fórmulas. Y eso es prácticamente lo que involucra la validación de datos o lo que es la validación de datos. Espero que haya sido claro y que puedan practicarlo.